Linda imagen. Se pasó. Bueno, nos vamos por esos países, ¿eh? Vamos Claro a hablar que sí. ahora de Medio Oriente y toda la zona porque estamos con Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto Red Pública. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros tan tempranito, pero el mundo está candente y no ha parado también los ataques de Irán en las últimas horas de distintos países de la zona. ¿Cómo estás? Bien, Roberto y Karina, feliz de estar con usted hoy día, lunes de marzo, pero con harto movimiento, Claro. ¿no? Ahora, las últimas horas han sido claves, sobre todo porque se han producido respuestas de Irán con ataques que entre los lugares que se reportan también está la isla de Chipre. Y eso ha sido tomado como una señal de advertencia por parte de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué tanto puede ir escalando este conflicto y ampliándose hacia los costados también? Bueno, lo que ocurre es que efectivamente la capacidad en misil y en los drones que ha desarrollado Irán tiene un alcance limitado, y ese alcance limitado podría ser efectivamente quizás el Mediterráneo, por ejemplo Chipre, el sur de la península de Italia, y eso implica que no tienen hoy día la capacidad de tener, por ejemplo, misiles balísticos intercontinentales, es decir, que puedan salir desde Teherán o desde otra ciudad, cruzar el Atlántico y llegar a la costa este de los Estados Unidos, o salir y llegar al otro lado. Eso te da cuenta tú que en el fondo la respuesta, Karina, Claro. es una respuesta que está tratando de marcar cierta presencia, y por eso está atacando y ha llegado a Chipre o a los países árabes en la península. Es súper interesante lo que tú estás planteando. Vamos a desplegar el mapa aquí para explicarlo de mejor manera, pero entiendo, y corrígeme si no es así, que por lo que tú estás mencionando, si ellos empiezan a atacar, acá está Chipre. Acá está Chipre. Acá está Chipre, Mediterráneo. Ya, Mediterráneo, pero si atacan acá, quiere decir que están enviando esto como señal en vez de haber atacado a Estados Unidos porque no tienen capacidad. Porque no tienen la capacidad. Y lo mismo pasa, o sea, hay una cosa que es muy práctica. El Medio Oriente, y en particular la península arábica, están llenas de bases militares de los Estados Unidos, pero también hay bases militares de otros países. Sí, o sea, claro. en Chipre el ataque fue a una base militar de Reino Unido. Reino Unido e Inglaterra. Y eso es muy interesante porque originalmente quien tenía mayor posición de bases militares en la zona eran Francia y Reino Unido. Después de la Segunda Guerra Mundial, ambos países pierden ese rol y Estados Unidos comienza a reemplazar con las bases militares. Entonces, cuando tú ves el mapa, claro, Irán tiene que generar una respuesta. Hay un elemento político y también hay un elemento eventual de una mesa de negociación. Y los misiles que tengan, o los cohetes también que tengan operativos, pueden llegar hasta el Mediterráneo, y esa es la zona más lejana. Pero al otro lado no hay interés de conflicto con Pakistán, ni mucho menos con la India. Pero al otro lado podría ser eso. Pero tampoco es que tengan la capacidad de que lleguen a Londres, a París o a Madrid. ¿Pero eso porque no tienen la capacidad bélica o porque no los quieren usar? No. Según los reportes de inteligencia tanto de la Unión Europea como los de Estados Unidos, no tienen desarrollada la tecnología todavía para construir y operar efectivamente estos misiles de mayor alcance, que es parte, sí, del programa de desarrollo de armas y que se cruza con el principal interés declarado de los Estados Unidos, que es ponerle un fin al programa de enriquecimiento de uranio o el programa nuclear de Irán. Álvaro, acá estamos viendo el alcance que tienen los distintos misiles que posee Irán. Ahí tenemos los modelos. Y el alcance, el de mayor alcance sería el Sejil, sí, de 2.000 kilómetros, alcanzando Chipre. Un poquito, llegando tal vez acá a los Balcanes, más o menos. Exacto. Turquía, que probablemente no van a atacar. Bueno, tú ya nos decías, esta zona no le interesa atacar. De hecho, acá Afganistán y Pakistán también están entrando en guerra. Es otro conflicto. Es otro conflicto. Pero claro, podrían alcanzar solamente países de la zona, entre los cuales obviamente está Israel. Claro, o sea, Israel es el blanco principal, pero en estos momentos, y tú también podrías hacer un análisis, el grueso de los países de la península, con la excepción de Yemen, tienen bases militares de los Estados Unidos, son aliados de los Estados Unidos, en distinta intensidad. O sea, no olvidemos que Qatar acaba de entregar el nuevo avión, en el fondo se dio el avión que era el Boeing 747 que tenían para que fuera el nuevo Air Force One en Estados Unidos. El presidente Trump, una de sus primeras giras la hizo entre Dubái y Qatar por temas estratégicos de inversión y alianza. Está Arabia Saudita y Jordania, que son aliados históricos de Estados Unidos. Entonces, hay una actitud también de decir, ok, no puedo llegar a Estados Unidos, ataco a sus aliados. Y eso te plantea la situación que no hay que perderlo en perspectiva, la soledad en que se encuentra Irán desde una perspectiva del Medio Oriente y de sus relaciones con el entorno geográfico. O sea, los únicos aliados que tuvo durante años Irán era Siria y Unión Soviética, después Rusia. Claro.
Siria hoy día no es un aliado de Irán, está en otra dinámica después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, y Rusia está claramente fuera del tablero del Medio Oriente. En otro conflicto está. Está en otro conflicto. Y además está, claro, en la guerra con Ucrania. Y ahí está la prueba. Y claro, más allá de las declaraciones que hemos visto, no hay una intención real de que mande asistencia militar propiamente tal. Ahora, yendo al origen del conflicto, es tan creíble que el interés sea solamente el tema de la salida de Irán del programa que busca la utilización de las armas nucleares de manera pacífica, que haya sido el tema bélico y la falta de claridad respecto del armamento que tiene Irán y su falta de disposición al diálogo el motivo para atacar a Irán, o aquí también hay un interés económico de Donald Trump de atacar un punto que es estratégico en la explotación del petróleo como el Golfo de Omán. A ver, por supuesto que, y esto pasa en todas partes, siempre hay un concurso de varios intereses, pero en el caso de la relación de Estados Unidos con Irán, esto es una relación que se arrastra con tensión desde hace 47 años. O sea, sí. Desde la revolución del ayatolá Khomeini en el 79, la toma de rehenes en la embajada, las operaciones de los proxies que son financiados, o sea, principalmente Hezbollah, Hamas y otros, Estados Unidos tiene dentro de los países que patrocinan el terrorismo a Irán. O sea, lo tienen en carpeta hace rato. Mucho rato. O sea, no podemos olvidar que cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas, el presidente Bush hace su discurso ante el Congreso Pleno y habla de el eje del mal y lanza la guerra contra el terrorismo, War on Terror. Entre los países que menciona en ese entonces está Irak, Corea del Norte e Irán. Irak, sabemos ya lo que pasó, sí. Corea del Norte la situación es distinta porque ahí tienen un programa más avanzado, e Irán siempre ha estado en esta tensión. Y esto no es un tema exclusivamente del presidente Trump, o sea, la tensión escaló a un nuevo nivel entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear, y esto ya se arrastra hace más de 10 años desde la administración del presidente Obama. Entonces tienes administración Obama, primera administración Trump, administración Biden, segunda administración Trump. Entonces, aquí ya efectivamente existe una suerte de mapeo y un seguimiento que te hace entender a ti que en algún momento esta tensión podía escalar. ¿Cuál es la diferencia? Hoy día fueron dos elementos que permiten esto, Karina. Claro. Uno, aparentemente por los reportes de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados, la debilidad o la complicada situación del régimen interno. Es decir, las protestas que hemos visto, la situación en los primeros meses de este año, daba cuenta de que había una suerte de resquebrajamiento del control que tenía la revolución sobre Irán. Y en segundo lugar, las capacidades tecnológicas. O sea, Estados Unidos es muy difícil que veamos un despliegue de tropas convencionales, una invasión, divisiones de el ejército o infantes de marina invadiendo. Eso probablemente no lo veamos por la discusión política interna de los Estados Unidos, pero también por el costo en vidas humanas que eso podría tener. Claro. Pero un ataque con tecnología de esta naturaleza era impensable quizás hace 10, 20 años. Sí, claro. Hoy día es pensado. Álvaro, desde Irán, el otro día uno de sus generales decía: no se confíen, le decía a Estados Unidos, no se confíen porque ustedes nos han atacado y han destruido las armas que teníamos un poquito en la superficie. Pero nosotros tenemos otras armas, dicen, que las teníamos un poquito más guardadas, que esas son las que eventualmente vamos a poder usar ahora para poder realizar nuestra venganza, una venganza que les va a dar vergüenza, decían desde Irán. Acá tenemos las distintas instalaciones nucleares que hay en Irán, pero dan cuenta, o ellos al menos amenazan, tener armas que, por lo visto, Estados Unidos no saben que tienen. Que podría ser. Aquí en el fondo también lo que tenemos que considerar, Roberto, es que Irán, dado el contexto internacional, dado las sanciones que tiene, dado las complicaciones que ha experimentado en estos 47 años desde la revolución, ha desarrollado una industria militar muy importante que se concentra en dos grandes áreas: cohetes, misiles y cohetes, y los drones relativamente. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando comienza el conflicto, la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, Irán ataca a Israel con cohetes, con misiles y con drones. Y eso es algo que podría perfectamente tener mucha más producción en stock o muchas más instalaciones ocultas para producir, y podría permitirle a Irán mantener este nivel. De hecho, si tú revisas la reacción, Irán tiene la capacidad de disparar. O sea, aunque tú les destruyas las baterías antiaéreas y otras cosas, han tenido la capacidad de atacar
en el Medio Oriente estas bases militares. Misiles. Entonces ahí puede haber un aspecto. Y lo segundo es que efectivamente cada vez que tú tienes un país que de alguna manera está aislado o fuera del concierto internacional por las sanciones, porque es un gobierno autoritario, porque es un gobierno que ha tenido problemas, pasa una de dos cosas. O no desarrollan industria militar porque nadie le vende y solo puede comprar algo a través del mercado negro, o derechamente desarrollan industria militar. O sea, Irán, te aseguro que tiene un desarrollo de la industria en fabricación de misiles y drones más avanzado que muchas otras naciones, en contraste con otras áreas de desarrollo científico y tecnológico al interior del país que están mucho más atrasados que naciones como la de Chile. Ahora, me gustaría volver sobre el punto anterior que tiene que ver con el petróleo, porque para preguntarte directamente si es muy descabellado pensar que Estados Unidos tenga interés en la explotación del petróleo de Irán, porque aquí tenemos la explotación del petróleo por país. Arabia Saudita el 89%, en el Golfo del Estrecho de Hormuz, Kuwait el 100%, Irak el 97%, Qatar el 100% y la Unión Europea 66% de su petróleo y Irán los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, es muy descabellado pensar que Estados Unidos lo que está buscando es instalarse aquí para explotar el petróleo. Lo pregunto por qué, porque en las últimas horas Donald Trump acaba de decir que un sistema de transición como el que se instaló en Venezuela pudiera ser lo ideal para Irán. Pero ahí no solo hay un gobierno de transición, sino que Estados Unidos retomó la explotación del petróleo. ¿No pudiera pasar lo mismo en Irán? Mira, es una opción. Ahora, el tema con el Estrecho de Hormuz es que controla el 20% del comercio de petróleo del mundo, y eso es lo que lo hace tan importante. Y efectivamente yo te podría decir, no tengo claro si Estados Unidos quiere tomar el control de la explotación de los recursos de Irán, porque no tiene ningún problema en hacerse por la vía de comercio con el petróleo de Kuwait y de otros lados. O sea, eso está regulado. Aunque, ojo, Irán ya dijo que prohibía el paso ahora de buques en este estrecho. Es que ese es el tema. Sí. Irán, si tú miras geográficamente, Irán controla. Este flujo del petróleo es muy importante. O sea, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, que es un aliado estratégico de Estados Unidos, el 89% de su petróleo sale por el Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, Irán sabe que esa es una muy buena herramienta que tiene de negociación. Pero yo no sé si quieran instalarse propiamente tal en Irán. Sí te garantizo, Karina, que lo que quieren es evitar que Irán tenga este control sobre el Estrecho de Hormuz. Ya. O sea, estando Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos ahí, junto con Oman, da la impresión que Estados Unidos lo que quiere es que Irán no sea una amenaza que pueda precisamente cortar este flujo. Ahora, nuevamente, una estadística que perdemos de perspectiva nosotros. Hoy día, al 2025, Estados Unidos, a través de la fracturación de esquisto bituminoso, esto es el shale gas, la fractura de roca para extraer hidrocarburos, produce el 60% del petróleo que consume. Solo importa el 40%. Y esa diferencia también te podría explicar por qué hoy día puede dársele este escenario de atacar a Irán. Porque tiene cierta autonomía, ¿no? Cierta autonomía. Hace 20 años atrás, Estados Unidos no producía, era absolutamente inverso, producía el 30-40% de lo que consumía como economía. Ya, y una pregunta de rebote. ¿Qué tanto nos puede afectar a nosotros lo que pase aquí en el Golfo de Omán, de Hormuz, perdón, el Estrecho de Hormuz? Porque aquí está Irán, que quiere cerrar el paso para que se siga transitando por ese lugar, pero también están los otros países donde hay presencia de Estados Unidos. ¿Quién gana ese gallito y qué tanta repercusión puede tener para nosotros? ¿Quién lo gane? Lo que pasa es que va a depender en la actualidad de Chile de dónde obtiene. Nosotros no producimos mayoritariamente el petróleo que consumimos, claro. Por lo tanto somos compradores, importamos petróleo. Y dependientes, absolutamente. Y dependientes del petróleo. Entonces la pregunta, Karina, es ¿desde dónde proviene la mayoría del petróleo que nosotros importamos? Hemos visto hoy día que las bolsas han estado movidas y que el precio del petróleo se ha elevado. Ahora, el precio del petróleo estaba en bajos históricos, o sea, estábamos en un barril a $60, o sea, esto era muy distinto al escenario que teníamos para la guerra de Irak, donde el petróleo llegó a estar a $120 el barril, y eso permitía, por ejemplo, que Venezuela tuviera unos ingresos por la vía del petróleo exorbitantes. Hoy día el escenario es distinto.
Ahora, en la matriz de Chile depende del consumo y hay que ver desde dónde proviene y qué medidas se podrían tomar, porque efectivamente, probablemente la mayoría del petróleo que nosotros importamos no venga de Venezuela o del Golfo de México, que es una especie de petróleo con cierto tratamiento, y nosotros sí lo traemos desde el Asia, y eso implica Medio Oriente. O sea, igualmente va a tener repercusión sí o sí. Absolutamente, el precio de los combustibles por lo pronto. Ya. Álvaro, recién decíamos en el primer bloque que hay quienes piensan que esta guerra podría durar entre 4 a 5 semanas. El año pasado, también cuando hubo ataques contra Irán, pensábamos que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial y después de un par de ataques, un par de días, todo se calmó. Ahora ha vuelto de nuevo, han vuelto los ataques, pero ¿podrá durar esto más de un mes o Irán probablemente ya con el correr de los días ya va a reducir su arsenal balístico de misiles que está ahora empleando contra Israel y toda la zona, y esto se podría calmar y retroceder entonces Irán en sus intenciones? Veamos un par de ideas, Roberto, para entender la respuesta. Primero, efectivamente, si tú estás en un conflicto disparando misiles y desplegando drones, llega un momento donde tu capacidad de producir el reemplazo no es la misma que la cantidad de armamento que estás utilizando. Segundo, Estados Unidos sabemos que ha atacado los centros de defensa, instalaciones militares, y esas instalaciones militares no siempre son bases militares, pueden ser fábricas que producen los drones o los componentes de los misiles y cohetes. Por lo tanto, llega un momento donde te va a faltar la munición para seguir en este conflicto, que también es uno de los riesgos que tiene Israel. O sea, Israel también sabe que no puede extender indefinidamente este conflicto. Porque lo que ha tratado Irán es hacer colapsar el domo de hierro. Sí, para poder penetrar con algunos misiles. Exacto, y generar daño. Segundo, es que Estados Unidos, y esto nos cambiamos a la política doméstica, en la operación anterior de julio del 2025 fue efectivamente un día, horas y se acabó. Pero ahora todos los expertos han dicho que si el objetivo es forzar el colapso del régimen, claramente con una intervención y un ataque no es suficiente. Claro. Y eso plantea un sinnúmero de problemas y cuestionamientos de carácter político constitucional para el gobierno del presidente Trump. Es decir, nuevamente aparece este tema que ha estado presente en toda la historia del siglo XX y ahora del XXI de los Estados Unidos, que es la distribución de facultades de guerra entre el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Y aquí, efectivamente, podríamos ver una mayor presión, dado que es un año electoral en los Estados Unidos. Y eso podría implicar que esta operación esté programada para 1 semana, 2 semanas, y que si no se producen algunos de los efectos que la inteligencia y el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono habían previsto, pueda que Estados Unidos tenga que poner freno y retirar, en el fondo, el sistema que está desplegado. Hasta ahora a Trump no le ha importado mucho pedirle la opinión al Congreso para poder realizar estos ataques. Correcto, pero es distinto un ataque quirúrgico o una operación quirúrgica como la de Venezuela o la de Irán del 2025 a lo que estamos viendo ahora. Entonces, probablemente Donald Trump no sea el único presidente que ha tomado esta actitud. O sea, el año cuando el presidente Obama decide bombardear posiciones en Libia para evitar que el régimen de Muammar Gaddafi el 2014 continúe con su represión a los ciudadanos, tampoco le pide la autorización al Congreso, sino que se escudan en que esto queda comprendido dentro de las facultades que tiene el presidente como comandante en jefe. Claro. Y de alguna manera hay una pugna por la interpretación de la resolución de los poderes de guerra, que es una norma aprobada en 1973, después de Vietnam, precisamente por el contexto. Y los presidentes, de alguna manera, solo se limitan a informarle al Congreso. Hemos desarrollado esta operación, el objetivo es este, fue exitoso, no fue exitoso. Y de hecho, eso está presente en la discusión y va a ser la discusión de la semana en los Estados Unidos en cuanto comience a sesionar hoy día el Congreso, porque sabemos que esto va a traer nuevamente la discusión. Ya hay algunos republicanos que podrían desmarcarse de esto y, por ejemplo, la pregunta es ¿qué pasa con el vicepresidente, que ha sido una persona que ha sido muy categórica y muy clara en su oposición a cualquier intervención militar y a cualquier guerra nuevamente? O sea, él combatió en Irak y en el fondo es muy crítico. ¿Cómo se condice ese discurso y el discurso de campaña con
la operación Furia Épica en Irán, eso está por verse. Claro, y además aquí hay factores que tienen que ver con el contexto interno de Estados Unidos y las elecciones que se avecinan también. Me imagino que hay algún cálculo político que también saca por lo menos el Partido Republicano respecto a la intervención de Donald Trump en el lugar, ¿no? O sea, a ambos partidos. Los republicanos, claro. Los republicanos probablemente una de las cosas que no estamos conversando es ¿por qué la intervención ahora? Están las condiciones, está la tecnología y además después hay una elección donde podrían, según las encuestas que existen y según lo que ha sido la historia, en las elecciones de mitad de mandato el presidente que está en la Casa Blanca con el partido suelen perder escaños, sobre todo en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. La mayoría funcional que tienen los republicanos hoy día es mínima. Es una mayoría que se consigue con 218 y ellos tienen 220. O sea, no puedes arriesgarte a perder ninguno. Si tú vas a una elección de medio mandato y pierdes 4, 5, 10 o 20, se acabó tu mayoría en la Cámara de Representantes. Pero ¿le sirve realmente, perdón, muy cortito, pero ¿le sirve realmente una intervención de este tipo, sobre todo cuando Donald Trump al inicio de su mandato había dicho que las guerras empobrecen y que en realidad su espíritu era solucionar conflictos internacionales? Sí, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en ese sentido va a depender si logra transmitirle a su base republicana y a los independientes que esto fue una acción preventiva para evitar una amenaza como por ejemplo la del 11 de septiembre del 2001 u otro más. Y los demócratas por su parte han encontrado en esto un discurso importante para aglutinarlos de la perspectiva, vamos a ver que va a aumentar las acusaciones de que las actuaciones de Donald Trump en esta materia son inconstitucionales y en segundo lugar van a acusar que esto es una guerra y que el pueblo de los Estados Unidos hoy día no quiere una guerra sino que quiere soluciones a los problemas domésticos como costo de vida, inflación, acceso a la vivienda. Entonces, súper parecidos a Chile. Claro, entonces ambos están apostando a obtener dividendos. Vamos a ver quién los saca verdaderamente. Pero eso hay que esperar por lo menos hasta noviembre. Sí. Largo el proceso que viene de aquí en adelante. Álvaro Iriarte, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Álvaro, que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Bien, son las 7 de la mañana con 51 minutos, no queda nada para las 8 y Tomás está de vuelta con nosotros para actualizar un poco